$5, $10. Presenta. Nada. Este es el espacio de la risa. Bueno, le tocó a él. Pero presenta. Buenas noches, mis amores. Bienvenidos a un nuevo domingo. Como pueden ver, hoy estamos en un ambiente diferente, porque a partir de este domingo, ¿qué vamos a hacer? Son historias paranormales. Y pues el año pasado le tocó a él, y él este año pues vuelve. Porque no tengo a quién más invitar de cuerpo presente. Entonces, mis amores, si quieren ver las historias paranormales del pollo, volumen 2, sigan viendo. Historia número 1. Bueno, esto que voy a contar me sucedió a mí en el apartamento donde vivía. O sea, creo que nadie lo sabe. Yo siempre crecí entre mujeres y fui entre eso, el único varón, aparte de mi primo, que durante una temporada estuvo fuera porque estuvo trabajando en otro país. Durante ese tiempo nosotros estábamos viviendo pues prácticamente, creo que éramos 7 u 8 personas en el apartamento. Eran todas mujeres y yo. Mis primas, mi hermana, mi abuela, mis hermanas y mi abuela. Y durante esa época resulta que hubo un momento, o sea, como un mes o casi 2 meses, en el que a mí me empezaron a suceder cosas raras, que por la noche me levantaba y veía sombras que atravesaban por la puerta, ¿sí? O sea, no que se metían hacia mi cuarto, sino que atravesaban entre los cuartos, porque en este punto, en el apartamento donde vivía, las 3 puertas quedaban dando hacia el mismo pasillo, o sea, junticas. Era, haz de cuenta, un pequeño hall entre las 3 puertas, y yo siempre que me levantaba pues veía aquellas sombras. De un momento empezó a pasar de que yo empecé a sentir esto, lo que dicen... Opresión, mi amor, opresión. No, lo que hoy en día todo el mundo dice, que parálisis del sueño y todo eso. La subida del muerto. La subida del muerto, que me subía el muerto. Y yo empezaba a sentir esa presión y ese impedimento al mover las manos, la cabeza, todo. Pero era gracioso porque llegaba a un punto donde yo me esforzaba lo suficiente, ya fuera por ira o por algún otro motivo, y alcanzaba a moverme, y en ese momento yo reaccionaba rápido, me paraba, y al voltear ya se alcanzaba a ver una sombra correr hacia correr hacia lo que era la sala comedor, y cuando llegaba hasta allí persiguiéndola, se alcanzaba a ver por un hueco, un espacio que estaba entre la cocina y el comedor, que había una pequeña ventanilla. Se veía como alcanzaba a cruzar hacia la parte más de atrás, que era como el patio o el lavadero, como la gente lo diga en su el patio, en su sitio, o sea, coloquialmente. Y allí había otra habitación que estaba para lo que se utilizaba pues en esos tiempos para lo que era la ropa de algunas de mis primas y mi tía. Y aparte en esa habitación traía un cuartico de baño, en el cual se utilizaba para los chécheres. O sea, ahí se tenían canastas con juguetes antiguos, viejos, cajas, las cosas de Navidad y todo esto. Y pues resulta que siempre, muchas cosas previamente a eso se escuchaban desde ahí, como si alguien estuviera allá, como si alguien jugara con canicas, como si hubiera movimientos. A veces, muy rara vez, se escuchaba como si alguien estuviera hablando ahí atrás, justamente en esa zona. Pues resulta que en esos momentos me pasó eso, me pasó recurrentemente, me pasó creo que 2 o 3 veces, y yo le empecé a hablar a mi abuela. Yo le dije: abuela, me está sucediendo esto, yo no sé si eso sea una bruja o qué. Y pues mi abuela me dijo: coja unas tijeras y las pone abiertas en forma de cruz, y con debajo de la almohada. Y yo ya asustado, yo no me voy a cortar una mano ahí. Y resulta que bueno, yo empecé a hacer eso y empecé a averiguar sobre las cosas de brujas. Todo lo que hice para ahuyentar o prevenir de que las brujas me hicieran eso no sirvió de nada, porque me lo hicieron un par de veces más. Y yo asustado con eso, pues resulta que hubo
las últimas 2 veces hubo algo que yo dije en la vida me volvió a pasar. Yo estaba boca abajo y se alcanzaba a ver en el brillo de lo que es, ¿cómo es que se llama esto? Las personas, o sea, no sé si comúnmente todos tienen un cabecero en la cama, ¿sí? Que es una parte, algunos son, pues no sé, el testero de la cama, sí, pero es el cabecero. El de las camas viejas. De las camas antiguas. Pues en mi caso era algo que era totalmente plano y de madera. Y pues esta madera, pues mi abuelita siempre decía, joder, échale brillo. Bueno, pues ahí se notaba bastante lo que era el reflejo. No se distinguían rasgos, pero se veían bien las siluetas, ¿sí? O sea, si había alguien, si alguien entraba por la puerta, si estaba el televisor prendido, cualquier cosa, medio podrías percibir de qué colores y todo. Y pues resulta que en las noches, en la noche, esa vez, algo me pasó, me desperté, solamente pude abrir los ojos y alcanzaba a ver una silueta oscura encima y yo solamente podía mover los dedos hasta que llegó un punto donde alcancé a cerrar las manos y me impulsé. Cuando me impulsé alcancé a ver la silueta mucho más cerca y en ese momento aproveché para tratar de llegar. Después de eso yo me paré atrás, o sea, fui hasta el fondo, me importó 3 huevos lo que fuera a pasar y me paré y prendí la luz de atrás. Y cuando entré, o sea, abrí las puertas y todo y busqué y no había nada, no encontré ningún ser, se me apareció, ni nada hizo contacto, ni ninguna forma. Pero en ese momento yo dije, lo que sea que usted sea, si no me va a dar la cara, mejor no me joda. Y desde ahí... Juan, sin miedo el muchacho. Desde ahí pasó algo raro, porque no me volvió a pasar eso nunca. Pero durante más o menos 3 o 4 meses empecé a sentir una punzazón acá en la mitad del cuello. Todo lo que yo bebía, comiera, lo que fuera, me estaba doliendo, como si tuviera algo clavado. Y yo le dije a mi abuela y todo eso, y ella me dijo, no, eso ya se le pasa. Y no, pasaron una cantidad de meses que yo estuve hasta preocupado. No fui al médico ni nada porque la verdad nunca, o sea, no tuve ningún tipo de traumatismo ni ningún tipo de lesión de alguna forma y me pareció extrañísimo pues todo esto que me sucedió a mí. Después de eso pues no volvió a suceder nada, pero me di cuenta que decían las historias, busqué bastante en internet y hablaban sobre los sucubos, los incubos, ¿sí? El hombre, ¿sí? Estas almas demoníacas masculinas que lo que hacen es perseguir a las mujeres. Y resulta que según eso existían casos en el mundo donde habían personas que eran acosadas por estos entes, por estos seres que eran hombres. ¿Por qué? Porque los veían como una competencia. Y el problema es que en el apartamento donde yo vivía pues estaban muchas mujeres y yo era el único hombre. Esa fue la historia número 1. Si ven que él tenía historias chéveres, si ves que a veces le van a hacer 2 historias porque si ven que están larguitas. Resulta que hace mucho tiempo, en las épocas de colegio, yo con mi mejor amigo manteníamos para todos lados juntos. Y mi familia... Y mi familia tenía la costumbre de que en cada vacación, lo que fueran puentes festivos o semanas festivas o lo que eran vacaciones de mitad y final de año, teníamos la costumbre de ir hacia un chalet, o sea, alquilar un chalet y ir a pasar allí en familia. Pues resulta que una vez, creo que fue para... Moje la palabra, mi amor. Creo que fue para un puente, o sea, que era viernes, que se tomaba el viernes festivo y lunes festivo y nos íbamos desde el jueves. Me dijeron que por qué no invitar a mi amigo. Lo invitamos, fuimos, la pasamos bien, los primeros días, todo esto, o sea, al segundo día pasó algo pues que yo tenía como un tipo de fobia a los caballos y me quedaron gustando. Porque el chiquito casi me lo mata un burro. Porque mi amigo Coy me dijo, no, que se la vamos a montar, lo voy a joder, voy a decirle a todo el mundo que usted tiene miedo a los caballos, que esto. Y yo me subí en el caballo y al final terminé como cuando uno se vuelve adicto a algo. Le cogí mucho cariño y los caballos los tuvimos que entregar como a la hora o 2 horas. Porque iba a haber un evento con los caballos y resulta que durante todo el día pues nosotros estábamos preguntando que a qué hora se acababa el evento y nos habían dicho que a las 6 de la tarde y nosotros como tontos nos fuimos a dar la caminata por toda carretera, ¿sí? Porque los chalets allá en este sitio son, o sea,
el pueblo es en un sitio y el chalet queda más o menos a Volvemos a una a hora de montar distancia caminando. Volvemos a poner el mapa de Viterbo aquí. Y resulta que nosotros nos fuimos a las 5 de la tarde, 5:30, para coger tiempo para poder llegar al sitio donde se alquilaban los caballos. Llegamos y nos habían dicho no, que los caballos todavía no habían llegado. Estuvimos así hasta el punto que nos dieron las 8 de la noche, porque nosotros previamente habíamos preguntado que hasta qué hora era el final, y ellos habían dicho que hasta las 11 de la noche podían estar alquilando caballos, o sea que a las 11 era el punto de no retorno, o sea que de ahí no se podían alquilar, pero a las 10, si uno llegaba a las 10 o a las 9 se podía. Y resulta que nosotros hicimos el último intento, creo que fue como a las 7:30, 8 de la noche, que nosotros salimos y nos pusimos a molestar en el camino, y saliendo del portal de todo el conjunto de chalets, subimos más o menos unos 20 o 40 metros, no mucho, y hasta ese punto había una última luz que era obviamente de la entrada de otro conjunto de chalets, y mi amigo me dijo, no, parce, espere que yo creo que hay alguien, y yo le dije, no, que va, no hay nadie, y yo me agaché, recogí unas rocas y las lancé. Y por molestar, cuando cayeron yo grité ¡ay! Entonces él me dijo, no moleste. Él me dijo, no moleste con eso. Y yo le dije, no, nada. Entonces claro, cuando estamos hablando nosotros nos estamos mirando a nosotros, y en el momento en el que dejamos de mirarnos y miramos hacia el frente para seguir caminando, se alcanza a notar una pequeña silueta, ¿sí? Como un gatico, como los ojos brillantes. Y resulta que nosotros, mira un gatico, cuando el gatico empezó a cambiar el tamaño, o sea, los ojos empezaron a ver de otra forma y empezó a crecer. Y cuando nosotros ya lo vimos ya a la altura mía, pues yo dije, ¡juepuerca! ¿No? Nos dimos media vuelta, y esto no sé si a las personas que se asustan o que se les sube mucho la adrenalina se han dado cuenta de que se perciben las distancias muy rápidas, como si hubieras corrido unos 50, 100 metros en menos de 3, 4 segundos. Pues nosotros estábamos así, nos dimos la vuelta y en lo que dimos un parpadeo ya estábamos en la puerta de aquel conjunto, y estábamos ya tocando para que nos abrieran. Y resulta que como que en cercanas a esas fechas, yo le pregunté a mi tío y él le había dicho que cercano a esas fechas se había visto como la aparición de un ser, como si el diablo hubiera estado allí, porque resulta que unos chicos estuvieron jugando la Ouija, y las personas que lo veían desde afuera, no jueguen esa pendejada, las personas que veían a los niños desde afuera, notaban que alguien caminaba alrededor de ellos, y ellos les preguntaron que quién era, ellos decían, no, es que no, con nosotros no había nadie más. Y resulta que cuando fueron a ver alrededor de donde estaban todos los niños, se notaban las pisadas de cascos de caballo. Repito, no jueguen esa cosa, eso es malo, eso es del diablo, literalmente. Y entonces, mi tío, después le conté lo que me había pasado, él me dijo, pues, tuvo suerte porque no le pasó nada, porque solamente fue el susto, donde le hubieran cogido algo. No cuenta el cuento, sí. Como dicen. No estaría aquí. Bueno, mis amores, yo tengo miedo. No sé cómo va a ser para mí esta noche. Tampoco sé cómo lo van a hacer ustedes. Pero bueno, ¿algo que quiera agregar, gordo? No. Bueno, pues nosotros nos tenemos que ir. Pues estas fueron las historias de este domingo. De este primer domingo. Si les gustaron y si quieren saber más de historias de él o pues de mis seguidores, recuerden que aquí está mi Instagram apareciendo en pantalla. Es la hora sí estamos jugando la palabra. Sí. Chistes bobos para romper la tensión del momento. Y mis amores, esperamos que los hayan disfrutado. Mi amor, invita al canal, por favor, y gracias. Los invito a que se suscriban y que le den me gusta si les gusta. Y si no les gusta, pues comenten por qué no les gusta. No, mándeselos a sus enemigos porque se aburran ellos. Comenten por qué no les gusta. Y recuerden que si un gato les gruñe y no hay nadie más con ustedes, están ustedes acompañados. Entonces, muñecos, nos vemos después. Bye. Hasta luego.